Capítulo 23. De lo que acontecía al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. Quijote se vio mal parado por el acontecimiento del capítulo anterior. Le dijo a Sancho que el hacer el bien a los villanos era echar agua en el agua, que si le hubiera hecho caso se hubiera excusado de esa pesadumbre, pero que todo ya estaba hecho y que tuvieran paciencia y escarmentar de aquí en adelante. Así es, así escarmentará vuestra merced, dijo Sancho, como soy turco, que le creyera ahora y se excusaría, y le dice que entonces le empezara a creer y que se excusaría de otra mayor, porque con la Santa Hermandad no se había usado la caballería, eh, y que no se le da por cuantos caballeros andantes hay dos maravedís, y que sus saetas le zumban por los oídos. Y Quijote le dice que era un cobarde, que no le diga que nunca hace lo que se le aconseja, eh, que, que nunca hace lo que le aconseja, pero que tomaría su consejo en adelante y y quitar la furia, pero con la condición que jamás en vida ni muerte le dijera a nadie que se había retirado y se apartó por miedo, sino por complacer a Sancho, y que si Sancho decía otra cosa, él siempre lo iba a desmentir, que, que está para guardar no solo la Santa Hermandad, sino a los hermanos de las 12 tribus de Israel y 7 macabeos, y a Castor y a Plox, y a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Eh, Sancho le dice que el retirarse no era huir, cuando el peligro sobrepujaba la esperanza, y que era de sabios guardarse hoy para mañana y no aventurar todo el día, y que no se arrepintiera del consejo dado, que, que entonces subiera en Rocinante, y que si no podía subir sobre él, Sancho le ayudaría, y que el caletre, que significa talento, le dice que es menester ahora más los pies que las manos. Quijote se sube a Rocinante y guiado por Sancho, se entraron en una parte de Villamorena con intención de atravesarla y salir al Viso o a Almodóvar del campo y esconderse allí por el suceso para que no los buscara la Santa Hermandad. Eh, Quijote vio que la refrigerada batalla de los galeotes se escapó un libro de la despensa que venía sobre su asno. Eh, Quijote entró por aquellas montañas porque era un lugar para encontrarlas. Ah, perdón, el que encontró el libro fue Sancho. Quijote entró por aquellas montañas porque era un lugar para encontrar las aventuras que buscaba y pensaba en los caballeros. Mientras que Sancho satisfacía su estómago con los relieves, se iba sentado como mujeriega en su momento detrás de su amo, sacando un costal y embaulando en su panza. Entre tanto, que iba de esa manera un ardiete, que es una antigua moneda castellana de escaso valor. Ve al Quijote, entonces, cuando Sancho alzó la mirada, vio al Quijote con la punta del lanzón, tratando de levantar un bulto caído en el suelo, y entonces fue a ayudarle. Eh, cuando, cuando lo estaba alzando, Cuando Sancho llegó, él estaba alzando un cojín de una maleta, medio podridos o ya podridos y deshechos. Era tan pesado que, que Sancho le tuvo que ayudar y los tomó. Y Quijote lo mandó a que viera qué contenía la maleta. Sancho lo hizo. Este tenía una cadena y un candado, pero por roto y podrido vio que contenía 4 camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo, que limpias y en pañizuelo halló un buen montoncito de escudos de oro, y así como los vio dijo: bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que sea de provecho. También halló un librillo de memoria ricamente guarnecido.
Quijote le dice a Sancho que guardara el dinero para él, y Sancho le besó la mano y la puso en el costal de la despensa. Entonces Quijote dice que era un caminante descaminado que debió pasar por esa sierra y lo asaltaron unos malandrines y luego lo debieron matar y lo enterraron en tan escondida parte. Sancho le dice que eso no podía ser porque si hubieran sido unos ladrones no dejarían todo ese dinero. Entonces San Quijote le dice que era verdad, entonces que él no tenía ni idea de lo que pasaba. Entonces Quijote empezó a leer el libro de memorias para ver si encontraba una pista de lo que había pasado. Y ese decía así, eh, o le falta o le falta el amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento, que nada ignora y es razón muy buena. Que un Dios no sea cruel, pues quien ordena el terrible dolor que adoro y siento, que, que adoro y siento, si digo que sois vos, que digo, si digo que sois vos, Fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina, presto habré de morir, que es lo más cierto, que que el mal de quien la causa no sabe milagro es acertar la medicina. Eh, entonces Quijote, Sancho le dice que con esa trova no se sabía nada si no era por el hilo. Y Quijote le dice que cuál hilo está ahí. Y Sancho le dice que había mencionado hilo. Entonces Quijote le dice que solo había dicho Fili, que era el nombre de la dama de quien se queja el autor en ese soneto. Sancho le pregunta a Quijote que si sabía de trovas, y le dice que más de lo que piensa y que lo vería cuando le llevara una carta en verso a Dulcinea, que además los grandes caballeros del pasado eran músicos y trovadores. Entonces Sancho le pide que leyera más de esa hoja. Volvió la hoja el Quijote y dijo, eso es prosa y parece arte. Y Sancho le pregunta que si era una carta misiva. Y Quijote le dice que por el principio solo parecía una carta de amores. Entonces Sancho le pide que lea en voz alta porque le gustan las cosas de amores. Y lo leyó alto y eh, vio que decía, tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan aparte, donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme, oh ingrata, por quien tiene más no por quien vale más que yo. Mas si la virtud fuera riqueza, que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas, ni llorara desdichas propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel, y por ella conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome venganza de lo que deseo. Eh, entonces, Quijote dice que por lo que contenía la había escrito un desdeñado amante. Siguió leyendo y hojeando el libro y vio que todo se trataba de quejas, lamentos, desconfianza. Eh, Mientras que Quijote veía el libro, Sancho seguía buscando cosas en la maleta, pero no halló nada más. Y entonces, pero que por los escudos se había bien empleado. Los vuelos de la mancha, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero, la falta de alforjas, el robo del gabán y toda el hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor, esos escudos eran como el pago. El caballero de la triste figura, el Quijote, quedó con curiosidad de saber quién había escrito eso y había dejado esa maleta y lo que en ella se hallaba. Pero como no había personas con que informarse, siguió el camino y se dejó guiar por Rocinante. Vio en una montañuela un hombre saltando de risco en risco, iba desnuda, era de barba negra y espesa,
Iba descalzo y los muslos se los cubrían unos calzones de terciopelo leonado hecho pedazos. Aunque pasó rápido, eh, alcanzó a ver que el caballero de la triste, alcanzó a ver al caballero de la triste figura. Quijote no pudo seguirlo por algunas debilidades que tiene Rocinante, que era de paso corto y flemático. Quijote empezó a imaginar que aquel era el hombre de la maleta, y se propuso buscarlo así estuviera un año en aquellas montañas. Eh, entonces mandó a Sancho por una parte de la montaña y él se fue por la otra. Y Sancho le dice que no podía hacer eso porque a él le daba miedo separarse de él. Entonces Quijote le dice que así sería y le ordena que fueran por toda esta sierra a buscar el hombre. Entonces Sancho le dice que no lo buscaran porque si el hombre era el dueño del dinero lo tendrían que devolver. Y que Quijote le dice que no porque casi sabían quién era el dueño y por eso estaban obligados a devolvérselo. Habiendo rodeado la montaña encontraron en un arroyo, caída y muerta, y medio comida de perros y picada de grajo, una mula ensillada y enfrenada. Y la sospecha confirmó que el que huía era el dueño de la mula y el cojín. Oyeron un silbido de un pastor guardando ganado, y aparecieron muchas cabras con ella, y con ellas en la cima de la montaña apareció el cabrero que las guardaba. Era un hombre anciano. Quijote le dice que bajara donde ellos estaban. Dijo que quien los había guiado a ese lugar, pocas o ningunas veces pisado, sino de pie de cabras o lobos y otras fieras que por ahí andaban. Sancho le dijo que bajara y que le contarían de todo. Bajó el cabrero y dijo que apostaba que estaban mirando la mula de alquiler muerta, que hace 6 meses estaba en aquel lugar, y les pregunta que si habían visto al dueño de la mula. Quijote le dice que no, que solo habían encontrado un maletín y un cojín. El cabrero le dice que también lo había encontrado, pero que no lo quiso tocar por miedo que se la pidiesen de hurto. Quijote le pregunta al cabrero que si sabía quién era el dueño. Él dice que solo sabía que hace 6 meses llegó una majada, que una majada es un lugar donde se recoge el ganado y los pastores por la noche, que, que está como a 3 leguas de allí, que 3 leguas equivale a 14.4841 kilómetros. De allí un mancebo es una persona joven, especialmente un hombre que ha dejado de ser niño pero todavía no es adulto. De gentil talle, venía en esa misma mula, que estaba ahí muerta con el mismo cojín y maleta que habían encontrado. Le preguntaron que cuál parte de la sierra era más áspera y escondida, y, y ese les dijo que donde estaban, pero que si iban media legua más adentro, quizás no sabrían cómo salir. Y él les dijo que no sabía cómo habían llegado hasta allí. Y oyendo su respuesta se fue por donde Quijote y Sancho le señalaron. Nunca más le vieron hasta que un día salió al camino uno de los pastores y le dio puñadas y coces y se fue a la borrica del hato y le quitó pan y queso y se fue a la sierra. Lo buscaron casi 2 días y le hallaron metido en un hueco de un grueso y valiente alcornoque. Eh, Salió hacia ellos, tenía roto el vestido, los saludó cortésmente y les dijo que andaba así por una penitencia por muchos pecados que había cumplido. Entonces Quijote y Sancho le ruegan que le diga quién era, pero él no les quiso decir. El mancebo les agradeció por su ofrecimiento y les había pedido perdón por los asaltos que cometió, que él no iba a volver a hacer eso, y acabó su plática llorando. Decían que era muy gentil y agraciado mancebo, y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y cortés persona. En lo mejor de que iba de su plática, paró y clavó los ojos. Y paró. Se quedaron esperando a ver qué hacía. Conocieron que algún accidente de locura le había sobrevenido.
Él les dio a entender que era verdad porque se levantó con furia del suelo y arremetió contra el primero que halló junto a él, y que si no lo separaban lo mataría a puñadas y a bocadas, diciendo: «Ah, fementido Fernando, aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste. Estas manos se sacarán el corazón donde albergan y tienen manía todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño». Y agregó más razones, y al hablar mal de aquel Fernando y tratarlo de traidor y fementido es que no tiene fe ni palabra. Luego se apartó de ellos y se emboscó entre jarales y malezas, y no lo pudieron perseguir. Todos dedujeron que la locura le venía a tiempos y que Fernando le había hecho mucho daño, confirmándolo él, porque él siempre le quitaba a la gente la comida a la fuerza, y así se lo quisieran dar de buen gusto, él no la admitía y los tomó a puñadas. Y entonces el cabrero dijo que determinaron 4 zagales y él, 2 criados y 2 amigos, de hallarlo y llevarlo a Villa de Almodóvar, que está a 8 leguas, y lo curarían si es que tenían cura y sabrían quién era, y si tenía parientes para darle noticia de la desgracia. Y, y les dice que el dueño de las prendas que hallaron, entonces el cabrero le dice al Quijote que, que el dueño de las prendas que hallaron era el mismo que vio pasar saltando desnudo, y porque Quijote ya le había contado cómo había visto pasar al hombre por la sierra. Eh, Quijote quedó admirado por lo que le dijo el cabrero, y quedó con más deseo de saber quién era el desdichado loco, y propuso de nuevo buscarlo por la montaña. Pero hubo suerte y apareció en ese instante por una quebrada y hablando cosas que no se podían entender desde allí. Eh, de una quebrada y de una sierra que salían donde estos se hallaban. Su traje era cual se había pintado, pero cuando se acercó, Quijote vio que un coleto es una vestidura antigua de piel que cubre el cuerpo, ciñéndolo hasta la cintura. Eh, que vio que un coleto que traía era ámbar. El ámbar árabe o sucino es resina fosilizada de origen vegetal, proveniente principalmente de restos de coníferas y algunas angiospermas. Entonces, este desdichado loco lo saludó con voz de y ronca, pero muy cortés. Quijote le devolvió el saludo y apeándose de Rocinante, le fue a abrazar como si se conocieran hace tiempos. El otro, que podían llamar el rote de la mala figura, como a Quijote el de la triste figura, después de dejarse de abrazar, le apartó un poco y puso las manos en los hombros de Quijote, lo miró para ver si lo conocía, pero no menos admiraba de ver la figura, talla y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el roto, y dijo lo que se dirá en adelante.